Hoy nos toca el capítulo número 4 del segundo libro de Reyes. El capítulo número 4 del segundo libro de Reyes, que tiene por título ese capítulo, El aceite de la viuda. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, dice así. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: Tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: No hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: He aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado: Llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: Dile: He aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: Yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿Qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió: He aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Dijo entonces: Llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: El año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: No, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: Ay, mi cabeza, mi cabeza.
Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta, se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguna de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? ¿No es nueva luna, ni día de reposo? Y ella respondió, paz. Después hizo enalbardar el asno y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi, he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirle y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Te va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies. Y se acercó Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo, y no me lo ha revelado. Y ella dijo, pedí yo hijo a mi señor, ¿no le dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giezi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano, y ve, si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió. Y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre sus manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies. Y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y la cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres,
Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Entonces dijo: traed harina. Y la esparció en la olla y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: dad a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: dad a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Cristo. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, Padre. Te amamos. Aquí vemos el aceite de la viuda. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Fíjense que era una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido. O sea que fue profeta, el hombre. Tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu sierva era temerosa de Jehová. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. O sea, fue profeta. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. En los tiempos bíblicos, ¿verdad? Cuando las personas tenían deudas y no tenían nada con qué pagar la deuda, de repente no tenían dinero, no tenían animales, no tenían nada con qué pagar, se llevaban, tenían que dar a sus hijos por el pago. Entonces se llevaban a los hijos para que los hijos trabajaran para el acreedor. Los usaba pues como esclavos para que sirvieran, trabajaran en sus tierras, en todo lo que tenían. Entonces fíjense que el acreedor, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo, o sea, para que le sirvan al acreedor, porque no tenía, se iba a hacer el pago, porque no tenía con qué pagar. Fíjense que antes se daban hasta los hijos por deuda, tremendo. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Fíjense todavía como le dice Eliseo: no busques poco, busques mucho, porque cuando Dios bendice, así es el Señor. Cuando el Señor va a derramar una bendición sobre alguien, Dios lo bendice. O sea, la bendición de Dios es grande. La bendición de Dios siempre es grande. Todo lo que viene de parte de Dios es bueno y es grande. Entonces dice: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus siervos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Aquí estamos viendo una vez más la importancia de la obediencia. Vemos que Eliseo era un hombre reconocido, como reconocían también como hombre de Dios a Elías, que estaba antes de él. Vino ahora Eliseo, se quedó en su lugar,
Y la gente sabe que él era un hombre de Dios, un profeta, un hombre de Dios. Y vemos lo importante que es cuando uno obedece al Señor. Recuerden que ellos no hablan porque nosotros estamos leyendo aquí, ¿verdad? Y ellos no hablan porque quieren hablar, es porque Dios les dice, les da la palabra. Y ellos vienen y la dicen. O sea que Eliseo no hace esto, aquello porque él quiere, sino porque eso es lo que el Señor le va indicando. Entonces fíjense aquí lo que es la parte de la obediencia. Por eso que la Biblia dice que la obediencia trae bendición. Él dio aquí, Eliseo, le dio unas instrucciones a esa viuda. Y vemos aquí cómo la viuda fue obediente a esa palabra, a esas instrucciones que recibió de Eliseo, pero no fue de Eliseo, fue del Señor a través de Eliseo, porque Dios hablaba a través de Eliseo. Y cuando ella obedece, no está obedeciendo a Eliseo, está obedeciendo a lo que Dios está, las instrucciones que Dios está hablando a través de Eliseo. Y vemos que ella hizo tal cual como el profeta le había dicho. Y así mismo tiene que pasar con nosotros hoy en día. Hoy en día nosotros tenemos la Biblia, hoy en día nosotros tenemos la palabra del Señor, que es nuestro manual de vida. Allí están todas las instrucciones que Dios quiere que nosotros, para que nosotros vivamos, para que nosotros nos conduzcamos. Allí en la Biblia está todo nuestro comportamiento, todo nuestro andar, nuestro conducir, nuestro hablar, nuestro pensar. La Biblia nos habla, nos enseña, hasta nos dice que debemos de renovar nuestra mente con la palabra. O sea que esos pensamientos que nosotros cuando estábamos en el mundo los teníamos errados, tenemos que ir actualizándolos, renovándolos, quitando el viejo pensamiento para poner ¿qué? La palabra del Señor. Entonces, ¿qué sucede? Hoy en día el Señor nos habla, el Señor nos da instrucciones. En la Biblia hay mandamientos, estatutos, instrucciones de cómo nosotros debemos de conducirnos, las cosas que nosotros tenemos que hacer, las cosas que no tenemos que hacer. Entonces, cuando nosotros imitamos a esa viuda y nosotros decidimos obedecer la palabra del Señor, fíjense cómo esa viuda recibió bendición. Fíjense todas esas vasijas que el Señor le llenó. Se le multiplicó eso, ¿y para qué era el fin? Para que pudiera pagar su deuda. Fíjense cómo Dios actuó allí, porque ella fue una mujer obediente a la palabra del Señor. Y eso no ha cambiado hoy en día, hoy sigue vigente, hoy sigue igualito. Nosotros tenemos que cada día ser obedientes a la palabra. Cada decisión que vamos a dar, cómo debemos conducirnos, por dónde nos tenemos que meter, por aquí, por allá, todo tiene que estar alineado a la palabra. En obediencia tenemos que andar siempre, para que esa bendición siempre se derrame sobre nosotras, así como se derramó sobre la viuda. Pero cuando las personas no hacen las cosas alineadas a la palabra, sino que hace las cosas como piensa, como cree, como mejor le parece, allí no va a haber bendición. ¿Por qué? Porque ya la persona entra en desobediencia. ¿Por qué? Porque la Biblia le dice una manera, pero la persona hace lo contrario. Por ejemplo, la Biblia dice, no te unas en yugo desigual. Viene la persona y se une en un yugo desigual. La Biblia dice, no mintáis, y viene la persona, comienza a estar diciendo mentiras. Ya allí hay quebrantamientos de la palabra. Entra maldición, le dan entrada a las maldiciones, derecho legal a los espíritus. Entonces, cuando la persona está en desobediencia, que no hace las cosas como dice la palabra, sino como cree, como piensa, no esperen que les va a llegar, les va a atrapar, les va a derramar las bendiciones sobreabundantes. No esperen eso. Porque dice la Biblia que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Lo que Dios habla, lo cumple. Entonces, si Él dice que en la obediencia está la bendición, todo lo que hagamos tiene que estar alineado a la palabra para que esa bendición se derrame sobre nuestra vida. Fíjense en la condición que estaba la viuda. No tenía nada, ni comida ni nada. Lo que tenía era deudas, que no hallaba cómo pagarla, porque su esposo, su marido, se había muerto. Y ella estaba, como hoy dijéramos, en la quiebra. Nada. Lo que tenía ahí era una vasija que estaba llena de aceite, más nada. Fíjense.
Y fíjense cómo Dios le escuchó. ¿Ustedes creen que esa viuda no estaría clamando, orando a Dios por la situación que estaba viviendo? Claro que sí, era una mujer de Dios. Igual que el marido que se murió, era un hombre de Dios. Ella también era una mujer de Dios. Ella estaría, claro, clamando a Dios. Y fíjense cómo se le apareció. Ahí se encontró con el profeta Eliseo. Y mire cómo Dios le bendijo. El Señor dio instrucciones y fíjense cómo ella fue obediente a las instrucciones. Y la bendición se derramó. Pero si ustedes creen que si ella no hubiese hecho las cosas como Dios había mandado, como las instrucciones que se le había dado, ahí hubiese pasado algo y no hubiese recibido la bendición. Por la desobediencia. Recuerden lo que pasó con Saúl. Dios le dio instrucciones cuando él fue a la guerra de lo que tenía que hacer, que no tenía que dejar nada vivo. Tenía que desvivir todo. Pero él creyó, no sé, pensó de repente que él era más inteligente que Dios, no sé. Y dejó y que a los animales más hermosos del pueblo para ofrecerse los sacrificios a Dios. O sea, él lo permitió porque él era el rey. ¿Y qué pasó? Dios lo quitó del reinado, perdió el reinado. Por desobediente, por no someterse a él, a Dios. Entonces, cuando una persona no se somete a la palabra de Dios, no hace las cosas como Dios manda, eso hay problema. Hay problema. Puede clamar, puede pedir y todo, pero Dios no va a hacer. Dios no va a hacer porque primero la persona tiene que alinearse a la palabra de Dios. Primero la persona tiene que obedecer, primero la persona tiene que vivir alineado a la palabra, entregar su vida por completo, apartarse del pecado. Pero la persona a veces está en pecado, está haciendo lo malo y así pretende que Dios le bendiga. Así pretende que Dios le abra puertas, así pretende que le baje todas las bendiciones encima. Y Dios no trabaja así. La Biblia dice, la obediencia trae bendición. Ustedes ni siquiera tienen que buscarla. Alíñense a la palabra, ande en santidad, integridad, derecho, haga todas las cosas conforme a la palabra del Señor. Y usted verá que esas bendiciones, como dice allí, le persiguen y les alcanzan. Así como al contrario, cuando la persona está en desobediencia, les van a perseguir las maldiciones y las van a alcanzar. Entonces hay muchas cosas que estamos viviendo es por causa de las maldiciones. Hay muchas personas que ese hijo e hija de Dios están viviendo por causa de las maldiciones. Entonces vemos, aquí en el 7, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Fíjense, en esos tiempos bíblicos el aceite pues tenía su valor. Fíjense que ella iba a pagar la deuda que tenía y con lo que sobraba, con ella iba a vivir. Vivir de lo que quede, wow. O sea que ahí recaudó un buen dinero. Fíjense cómo Dios le bendijo en gran manera. Y no recaudó más porque no consiguió más vasijas. Si hubiese tenido más vasijas, más dinero hubiese recaudado. Pero fíjense cómo la bendición de Dios estuvo allí fluyendo, ¿verdad? Porque fíjense lo que es lo que sucede. Que los milagros de Dios se manifiestan, todo es por fe, dice la palabra de Dios. Cuando el Señor hacía milagros, siempre decía tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, tu fe. La fe es la que mueve el poder de Dios. La fe. Cuando uno cree y uno tiene fe y declara, no se deja llevar por lo que ve, por lo que escucha, sino por lo que dice la palabra, ahí se mueve poderosamente el poder de Dios. Y los milagros se dan. Pero cuando la persona no tiene fe, hay problemas. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar al Señor. Y la viuda tuvo fe, porque en tanto que Eliseo le dijo lo que tenía que hacer, ella fue, hizo todo. Y para uno hacer las cosas, lo que está establecido en la Biblia, uno tiene que tener fe. Para uno creer lo que está allí escrito, uno tiene que tener fe.
Uno puede estar viendo con sus ojos naturales cosas negativas, pero la persona cuando tiene fe no le importa lo que ve ni lo que escucha, sino es lo que dice la palabra, cree lo que dice la palabra. Y eso es fe. Aconteció, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Y es el buen testimonio. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí una cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi, su criado, llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Y dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Vemos que Eliseo dio una palabra, pero como ya estábamos nosotros comentando, cuando él hablaba, cuando un profeta habla, no habla porque quiere hablar, habla porque el Señor le pone la palabra para declararla, para hablarla. Fíjense que él a veces ha dado palabra y después ha dicho que fue Jehová quien le dijo. Entonces el Señor le va dando instrucciones, le va a ir dando que hablar, y el profeta va dando palabras, no porque él quiere, sino porque el Señor eso le va dando las instrucciones a lo que tiene que decir. Y vemos que esta mujer, él declaró la palabra, le profetizó, y se cumplió lo que dijo. ¿Y por qué se cumplió lo que dijo? Porque esa fue palabra de Dios. No estaba hablando él en la carne, no habló porque él quiso hablar eso, no. Él habló porque Dios le dio que hablara eso. Y cuando las cosas vienen de Dios, fíjense cómo se cumple. Es cierto que recuerden que el enemigo imita todo. Y sabemos que hay profetas de Dios y sabemos que hay profetas del enemigo. Pero asimismo están los 5 ministerios. Hay pastores de Dios, pastores también de que vienen por el enemigo, evangelistas de Dios, y así para todo. El enemigo imita todo. Pero esas cosas, eso vamos a decir que eso es algo normal. Eso es parte de la vida, eso es parte del reino, eso es parte de todo. Acuérdense que está Dios, está el enemigo, y pues ustedes saben que el enemigo no se va a quedar tranquilo. Siempre el enemigo va a querer atacar, va a querer molestar, va a querer de todo, porque ese es su trabajo. Entonces vemos que la palabra que Eliseo le dio se cumplió. Y fíjense que ya el hombre estaba ya viejo, el esposo. Aquí no dice ella la edad, pero aquí lo dice que ya está viejo, y si estaba viejo, ya estaba viejo. Pero fíjense que para Dios no hay nada imposible. Acuérdense también de Sara.
Abraham y Sara. Abraham tenía 100 años. Ya los dos ya estaban ya en edad avanzada. Ella ni siquiera veía su periodo. Entonces, como para Dios no hay nada imposible, ellos tuvieron su hijo. Cuando Dios habla, la tierra obedece. Los hombres obedecen. Cuando Dios habla, hasta nuestro cuerpo obedece. Su cuerpo ya no veía el periodo, nada de eso de ella. Pues Dios dio la palabra y se tuvo que cumplir, el cuerpo tuvo que obedecer y hacer todo el proceso para que ella quedara embarazada. Y también su esposo. Entonces vemos los milagros de Dios. ¿Cómo aquí se manifiesta un milagro de Dios? Vemos que para Dios no hay nada imposible. Y nosotros tenemos que tener esa fe de que Dios es un Dios de milagros, que Dios abre puertas donde no las hay, que Dios se manifiesta, que Dios hace de todo. Pero nosotros tenemos que estar procurando de que nosotros estamos alineados a la palabra, que nosotros estamos caminando en rectitud, en obediencia en todo, en todo. Dice 18. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores. Y dijo a su madre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió: paz. Después hizo enalbardar el asno y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo lo dijere. Fíjense que esta mujer, aquí estamos viendo la mujer, esta era una mujer de fe. Aparte de que ella estaba convencida de que Eliseo era un varón de Dios, un hombre de Dios. Y estaba consciente de cómo Dios lo usaba. Fíjense lo que pasó con el niño, y lo primero que dijo, se le pasó por la mente: tengo que buscar al varón de Dios. Porque él sabía que Dios lo usaba y que Dios podía hacer ese milagro en el hijo. Fíjense lo primero que hace ella: salir a buscar al hombre, a Eliseo. Partió pues ella y vino el varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi: he aquí la tsunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: te va bien a ti, te va bien a tu marido y a tu hijo. Y ella dijo: bien. Fíjense que así debe ser, es el deber ser de nosotros, de todo hijo o hija de Dios. Cuando usted se le presenta una situación, ¿a quién es el que primero tiene que buscar? A Dios. Usted mismo directamente. Usted tiene una situación negativa. Recuerden que el Espíritu Santo está en nosotros, en todos. En todo hijo o hija de Dios está el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿a quién tenemos que buscar? Nosotros, a Dios, en oración. Si hay que ayunar, ayunamos. Pero nosotros tenemos que buscar de la presencia de Dios, a Dios en oración. No a otras personas. Al primero que tenemos que buscar es al Señor. Es cierto que nosotros tenemos que buscar apoyo en oración, claro que sí. Pero nosotros somos los primeros que tenemos que buscar al Señor en oración, en súplica. Ella lo que primero que pensó fue buscar el varón de Dios. Pero recuerden que anteriormente la gente no tenía el Espíritu Santo de Dios. Y Dios daba palabra a través de los profetas. Y fíjense, y utilizaba a los profetas para hacer milagros, para hacer milagros de todo. No como hoy en día, que todos tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y cuando uno ora, Dios escucha. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla.
Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová me ha encubierto el motivo, y no me lo ha revelado. Fíjense, están viendo que él mismo, fíjense lo que él está diciendo allí. La mujer vino, él no sabe qué es lo que le está pasando. Y fíjense cómo él está diciendo. Se acercó Giezi, o sea, el criado, ¿verdad? Para quitársela, porque ella se le tiró los pies. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está amargura. Claro, se le tiró los pies llorando, me imagino llorando allí desesperada. Y ve lo que dice el mismo Eliseo. Y Jehová me ha encubierto el motivo. O sea que hasta ese momento todavía él no sabía qué era lo que le estaba pasando a ella. Fíjense cómo él mismo dice, Jehová me lo ha encubierto. O sea que todavía Jehová no le ha revelado, no le ha mostrado qué es lo que está pasando con ella. O sea, esto es para que nosotros veamos que él cuando habla o cuando un profeta de Dios habla, no habla porque quiere hablar o no profetiza porque quiere profetizar, porque le dice palabra, no. Es porque Dios le está mostrando, es porque Dios le está dando esa palabra. Lo voy a volver a repetir. Y se acercó Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura, está llorando, está desesperada ahí en los pies de él. Y dice Eliseo, le dice allí, es el versículo 27. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Fíjense, que Dios habla cuando quiera y Dios revela cuando quiera, como él quiera, a quien quiera. Claro, a él porque es profeta. Pero fíjense que en ese momento todavía no tenía la revelación de parte de Dios. Dios todavía no le había mostrado qué le estaba pasando a ella. Para que vean que si Dios no habla, el profeta no puede hablar. Si Dios no le revela algo, el profeta tampoco puede decir nada. Porque él va hablando conforme a Dios le va dando, conforme a Dios le va revelando. Fíjense aquí dice, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Hasta ese momentico él todavía no sabía nada. Y ella dijo, pedí yo, hijo, a mi señor, no dije yo que no te burlases de mí. Entonces dijo él a Giezi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces se levantó y la siguió. Y Giezi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró, diciendo, el niño no despierta, o sea, todavía el niño no volvió en sí. Fíjense, Giezi había obedecido la instrucción y le puso el báculo, hizo tal cual como le dijo el profeta Eliseo, pero aún con eso todavía el niño no había vuelto en sí. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Por eso que cuando una persona ministra liberación y la persona muchas veces tiene estornudos, también cuando se está haciendo eso, el hecho de que estornude o pueda tener algún otro movimiento o puede tener alguna otra acción, eso también muestra que hay liberación allí, que está recibiendo. O sea que el Señor está haciendo allí la obra. Y vemos, aquí también vemos, ¿verdad? Que Dios hace los milagros como Él quiere. Puede ser que de repente hubiese venido Él o con el báculo. De repente se le hubiesen puesto el báculo allí encima de su rostro y Él hubiese despertado. Pero vemos que con eso no fue suficiente y vimos todo lo que Eliseo tuvo que hacer.
Porque hay veces los milagros se dan de una vez, como hay otros milagros que son en proceso. Hay milagros que son en proceso. A la final Dios hace como quiere, pero independientemente, ahí lo importante es la fe. La fe, la fe. Sin fe es imposible agradar al Señor. La fe. Entonces llamó él a Giezi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó sobre sus pies y se inclinó a tierra. Y después tomó a su hijo y salió. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. Fíjense, en la tierra había hambre, como si dijéramos hoy, hay una hambruna. Pues en los tiempos bíblicos pasaba eso también. Entonces Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Fíjense cómo eran esos tiempos. Eliseo, recuerden que, claro, por supuesto, no estamos hablando de nuestros tiempos bíblicos, donde no había hoy tecnología, donde no había hoy, vamos a decir, comodidad con las estructuras, edificios, o sea, como hoy pues se manejan las cosas. Vemos que ahí en esos tiempos, fíjense, todos los hijos de los profetas estaban con Eliseo. O sea, Eliseo era como quien dice, el maestro, el que les instruía, el que les enseñaba. Voy a leer otra vez el versículo. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas estaban con él. Fíjense, los hijos de los profetas. O sea que habían muchos más profetas. Y esos hijos de los profetas estaban con Eliseo. ¿Qué estaban haciendo? Eliseo les enseñaba, recibía instrucción. O sea, prácticamente Eliseo era su maestro. Porque no iban a estar allí por estar, aquí estaban. Para comer, dormir y beber. Así como cuando estaban con los apóstoles, con el Señor Jesucristo. ¿Qué hacía el Señor Jesucristo con sus apóstoles? Les enseñaba, les instruía. Entonces vemos, y salió uno al campo a recoger hierba. ¿Por qué comento eso? Porque hoy en día, por ejemplo, hay también instituciones donde se le dice escuela de profetas. ¿Por qué? Porque es necesaria la instrucción, es necesario aprender la palabra. ¿Qué es lo que enseñan en esa escuela? Dios puede llamar a alguien a un ministerio y la persona tiene eso, pero ¿cuál es el deber de la persona? Prepararse. Cuando una persona dice, no, yo quiero, a mí me gusta la medicina, a mí me gusta operar, a mí me gusta esto. ¿Ustedes creen que eso va a ser así? Que hoy voy a despertar y ya yo sé hacer una operación, eso no es así. La persona tiene que aprender, tiene que leer muchísimo, memorizar, aprender todo, ir a práctica. Para que después que le den ese título ya haya pasado por conocimiento, haya ya pasado por prácticas, pasantías, creo que le dicen así en todos los países, hacer sus pasantías, pasar por clínicas, hospitales, de todo. Y después cuando le den ese título ya está apto, listo para desempeñarlo en una clínica, hospital, como quieran. Igualito así somos nosotros con los ministerios. Nosotros tenemos que buscar instruirnos, recibir instrucción, aprender. Por eso que pasan cosas terribles en la iglesia de Cristo. Gente que de repente sí tiene el ministerio, Dios le llamó a ese ministerio, pero no se preocupó en prepararse. Por eso que cometen muchos errores, por eso que pasan tantas cosas. Entonces las personas tienen que prepararse dependiendo de cómo es llamado. Que el Señor, ya yo he recibido mucho que el Señor me va a utilizar en el ministerio para maestro. Tiene que aprender Biblia, tiene que aprender a sacar todo. Sermones, enseñanza, todo. Tiene que aprender. Eso no es así que como sea, no, las cosas no son como sea.
Ese es el problema que ha pasado en la iglesia de Cristo, que como sea. No, eso no es como sea, uno tiene que aprender a instruirse. Vemos aquí los profetas que se instruían con Eliseo. Los hijos de los profetas, fíjense, para que aprendieran de Eliseo. Y nosotros tenemos que buscar instruirme. Por ejemplo, yo, que el Señor me levantó también en el ministerio de liberación. ¿Ustedes creen que eso que yo amanecí un día y ay, ya sé, y aprendí a ministrar liberación y eso es así? No, yo pasé por proceso, yo pasé por entrenamiento. Yo hasta me metí en una escuela de liberación para aprender. El Señor me enseñó así de muchas maneras. Y siempre nos viven enseñando cada día más. Aprendemos cosa nueva cada día más. Pero tuve yo que poner de mi parte y aprender. Porque eso no es como sea las cosas. Uno tiene que buscar leer, aprender sobre el tema, todo lo que se pueda. Entonces en todo uno tiene que prepararse. En todo. En todo. Entonces vemos, y salió 39, y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parramontés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en las ollas de potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. Fíjense. O sea que eso estaba envenenado. Lo que recogieron no se dieron cuenta, no sabían que eso era envenenado. Y entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Fíjense. Él hizo, antes se hacían muchos actos proféticos. Le echó harina, me imagino que oró, aunque no sale ahí la oración, que dijo la oración, pero siempre va la acción con una palabra de Dios. Los actos proféticos. Entonces fíjense, le echó la harina, habrá declarado, dado algo de Dios, aunque aquí no lo dice, pero se sanó lo que estaba allí de comida, se sanó. Y hoy en día también se hace eso. ¿En qué sentido? Uno, acuérdense que el poder está en la boca, en la palabra. Cuando uno declara la palabra de Dios, eso es como un decreto en el mundo espiritual. La palabra de Dios, dice la Biblia, que la palabra de Dios son espíritu y son vida, y no vuelve vacía, sino que cumple el efecto por el cual es enviado. Por eso es que la Biblia dice: bendecid y no maldigáis. ¿Qué es bendecir? Hablar bien, hablar conforme a la palabra. Y maldecir es hablar mal, contrario a la Biblia. 42. Vino entonces un hombre de Balsaliza, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. ¿Están viendo? Tremendo. Que él no hablaba, o vamos a decir en general el profeta. El profeta de Dios no habla por hablar. Fíjense aquí como todavía él está diciendo. Él manda, ¿verdad? Y respondió a su sirviente. Porque le está diciendo que le dé, que reparta. Dice: ¿cómo pondré delante de 100 hombres tanta cantidad? Si eso lo que era 10 panes. Pone el pan de primicia, 20 panes de cebada. 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma, le estaba diciendo Eliseo a su criado. Y respondió a su sirviente: ¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él le volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrarán. Fíjense, ¿vio? Que él había recibido la palabra de Dios. Comerán y sobrarán. Y él lo que hizo fue ejecutar, porque ya Dios había hablado.
Entonces el profeta no habla, no hace las cosas porque me parece bien, porque vamos a hacer así, no. Es porque ya Dios dio la palabra. Dice, comerán y sobrarán. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró, fíjense. Conforme a la palabra de Jehová. Aquí estamos confirmando. ¿Quién fue el que dio la palabra? Claro, Eliseo, era la boca de Dios, como hoy en día también, el profeta es la boca de Dios. Pero fíjense, entonces lo puso delante de ellos, 44, y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. El profeta es la boca de Dios, pero Dios es quien está la palabra. Aquí lo estamos corroborando en el versículo 44. Dice, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. O sea que Dios era el que dijo eso. Dios es el que le dio instrucción a Eliseo, le dijo eso. O sea que el profeta se la pasa allí orando, le dice al Señor, y el Señor le dice, no te preocupes, comerán y sobrarán. Y viene el profeta ejecuta porque ya Dios le dijo. Y vemos aquí que lo corroboramos aquí en el versículo 44. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Fíjense, todo se cumple. ¿Por qué se cumple? Porque es palabra de Dios. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú eres fiel, porque tú eres justo, tú eres verdadero. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te pedimos que esta tu palabra produzca fruto en nosotros a 100 por 1, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Y sellamos esta preciosa palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, con la sangre del Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.